Bien, hermanos, continuamos con los pensamientos referentes a la historia de esta hermosa mujer que el Señor va guiando en toda esta cruzada de fe que emprendió desde el momento en que tal vez sin saberlo se casó con uno de los hijos de Noemí, pero que después se vio unida a ella por lazos de amor fraternal, de amor sincero, genuino, de fidelidad, de lealtad, de compañerismo y de solidaridad con la suegra que había quedado absolutamente desamparada en mucha pobreza, pobreza extrema, y que las había llevado nuevamente por dirección y se sometió también a la edad de Noemí en cuanto a sujetarse siempre a aquella que ella consideraba realmente una persona mayor, con más sabiduría, entendimiento y el compromiso que hizo y que hasta ahora lo viene realizando. Es una historia breve en cuanto a que uno lo podría leer en 10 minutos en la Biblia, pero que cuando meditamos en la palabra detenidamente encontramos muchas lecciones de carácter espiritual, como les decía en la oración al Señor primeramente y también para nosotros, fáciles de entender mentalmente, de discernirlas, pero no por fáciles que sean mentales, significa que nos resulte de las más atractivas o de las más prácticas para llevarla a la vida de la experiencia de cada día. ¿Qué es lo que normalmente sucede con las palabras de Dios, con la palabra escrita? Bueno, siempre está esa confrontación entre lo que entendemos mentalmente y lo que podemos llegar a vivir en la experiencia de cada día. Y allí es donde tenemos las grandes luchas de carácter espiritual. Como venimos estudiando, tengo el querer, más el poder no lo alcanzo. La lucha del espíritu contra la carne, que se presenta y que lo vemos en todo, a lo largo de todas las escrituras, pues hay dos cosas que no cambian. La primera absolutamente no cambia, que es lo revelado en la palabra de Dios. La segunda es susceptible a cambios, a transformaciones y a renovaciones y a redención, que somos nosotros. Entonces, el propósito es que lo primero actúe y afecte directamente a lo segundo, para bien, para bendición, para salud, para vida, para felicidad, para progreso, para muchos bienes que están revelados en la palabra de Dios y que están dados para nosotros. Vuelvo a repetir, lo primero no cambia jamás, ni ha de cambiar, que es la bendita y santa palabra de Dios, pues Dios no cambia, su Hijo no cambia, el Espíritu no cambia y la palabra que ha de salir de este Dios tampoco está sujeta a cambio o a variación absolutamente alguna. Es claro, ¿no? Entonces ahora continúa esta historia, dada esta pequeña introducción, para poder ubicarnos un poquito. Y Ruth, siempre me equivoco entre Ruth y Noemí. Discúlpenme si en algún momento me equivoco otra vez en estos nombres. Bueno, Ruth se acaba de enterar por la suegra de que tenía un redentor. Bien lo dice acá en el versículo 20, luego de todas las experiencias que hemos venido
diciéndole, díjole a partir del punto del versículo 20, del primer punto que allí se presenta, díjole después Noemí, de nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Ya le abre a ella la posibilidad de entender, de comprender, de saber que era primeramente de sus parentela, de sus parientes, y que tenía, por la ley de Moisés establecida, la posibilidad de encontrar en él el redentor que ellos necesitaban. Recuerden que era algo que estaba comprendido dentro de la ley y que era algo muy necesario y que tenían derecho legal. Esto es muy importante, tenían el derecho legal, porque la ley así lo establecía, a aspirar a tener ese redentor. Alguien que la sacara de la condición en la que ellas y ella particularmente estaba. Y la impresión y el pensamiento de Ruth fueron distintos a partir de ese momento. Y quedaba ahora la tarea de establecer ese título en forma concreta y posibilidad de ser redimida. Bueno, ahora ya sabía. Primero había empezado a trabajar en ese campo, a juntar, recibió de él benevolencia, misericordia, sustento. Recuerden que había sido misericordioso con ella, sabiendo quién era. El concepto, el concepto que tenía de Ruth era que era una mujer virtuosa, a pesar de que había sido casada. Sin embargo, no quita que una persona pueda ser virtuosa, que tenga virtud, que tenga moral sana, y las cosas que había hecho con su nuera, a él le impactaron muy profundamente. Recuerden, Orfa, la otra nuera, lo que hizo, no era mala, pero su elección fue distinta. La de Noemí fue la de un compromiso muy serio en medio de la situación que estaba, y eso es lo que muchas veces, y es lo que siempre Dios quiere de nosotros, no importa las circunstancias que nos rodeen, sino que aprendamos a que la palabra en un cristiano tiene que ser sí, sí, o no, no. Porque todo lo demás de mal proviene. Y el sí de Noemí fue sí. Y hasta ahora lo venía haciendo, a pesar de las circunstancias y del sacrificio que todo eso le costara. No buscó una vida fácil, sino que el compromiso fue: donde tú fueres, iré yo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Y la pobreza que tú tienes, yo también la tendré. Hasta que Dios permita, gracias hermano, otra cosa. Y esto realmente nos habla el hecho, cuando decimos de establecer su título como redimida, y de la posibilidad de este hecho, nos habla también de la obra que Dios tiene que hacer en nosotros, y la palabra de Dios nos enseña que hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No nos olvidemos, hermanos queridos, que estas lecciones que se basan en la experiencia de la vida cotidiana de una familia, las llevamos directamente a una aplicación práctica espiritual para nosotros los creyentes. Esa es la figura, así lo hablamos, no lo podemos volver a repetir porque se hace muy largo.
tiene que ser práctico para nosotros, directo, entenderlo. Así como ella buscaba en vos ahora que sea su Redentor, es la manera en que nosotros tenemos que llegar a alcanzar esa experiencia de redención en Jehová nuestro Dios, en el Señor, porque Jehová quiere decir Señor. Eso es lo que tenemos que buscar y llegar a tener la experiencia que nos dice en San Juan, el capítulo 1, me acompañan a leerlo, San Juan, capítulo 1, si alguno lo quiere leer, pero tiene que ser fuerte y claro para que se grabe, ¿sí? Fuerte y claro. Si se puede parar mejor para que se escuche. El versículo 12, 1:12, San Juan 1:12. Mas a todos los recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Muy bien, gracias hermano. Fíjense, esta es la potestad, este es el poder, este es el título que ella buscaba. Potestad quiere decir poder, es decir, es como cuando dice tengo el poder para hacer tal cosa, tengo algo firmado, tengo un documento hecho, tengo la palabra, y no solamente la palabra, sino que tengo todo lo necesario para realizar algo. En este caso, como nos dice aquí la palabra, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ella necesitaba la potestad, el poder no de ser solamente alguien que espigaba en el campo de un extraño, sino también ahora la potestad de ser redimida y, si Dios lo permitía más adelante, de llegar a ser la esposa de aquel que la habría de redimir de esa manera, porque el propósito final era darle descendencia, que no desapareciera la familia. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y si bien acompañaba a esto otras bendiciones, pero lo importante era esto, la redención tenía el propósito de que no desapareciera la familia. Por eso, ya sea un pariente más cercano, se tenía que hacer cargo de la viuda para que ésta no quedara desamparada, pero no solamente desamparada, sino que tuviese prole y que su apellido, el apellido de su hermano en este caso, o de su pariente, no desaparezca. Era la ley. ¿No? Qué lindo, en un sentido, para que las familias se perpetúen. Ahora bien, esto hay que realmente... es excelente tener un redentor. Qué privilegio más grande poder decir que en nuestro caso Jesús, creo que es un himno, ¿no? Es mi Salvador, es mi Redentor. Pero esa palabra redención contiene en sí misma como la figura, para poder decirlo así, para poder entenderla, como una preciosa caja que contiene grandes riquezas, bendiciones, privilegios, a las cuales debemos acceder, porque no nos debemos quedar solamente con el hecho de tener un Salvador, que ya eso de por sí es único, ser hecho salvo. Pero como creyente debo aspirar, debo desear, debo procurar llegar a poseer todos los privilegios que tal condición me concede, ¿no? Es bueno ser salvo, y gracias a Dios. A veces decimos, bueno, por lo menos que alcance la salvación. Eso ya es grande. Alcanzó la salvación antes de morirse en el lecho de enfermo, no quiso saber nada toda la vida, pero bueno, es grande. Pero mucho más grande es si el hombre lleva el yugo desde su juventud y en su juventud empieza a buscar de querer conocer a su Redentor.
los privilegios y los beneficios que hay encerrados en la multitud de las riquezas que hay en Cristo Jesús, desde la eternidad. Y en eso tiene que ser abierto nuestro espiritual entendimiento, porque tenemos que llegar a comprenderlo desde el aspecto espiritual, no solamente mental. A veces sucede que lamentablemente parece que eso no se llegara a comprender. Entiendo hasta cierto límite, pero es como que me falta mayor luz. Y la luz tiene que ir alumbrando de a poco las tinieblas para ver un día cuánta riqueza hay en Cristo. Y yo les preguntaría, ¿cuáles son esas riquezas que hay en Cristo? De acuerdo a lo que contestemos, será la luz que tengamos. ¿Cuál es la riqueza que tenemos en Cristo? Primero, bueno, ahí está el Redentor. Es el más grande. Bueno, pero ¿qué hay en Cristo? ¿Qué más hay? ¿Eso solo? Yami. Lo que tenés ganas de contestar. No tenés ganas de contestar. La misa. Hay consuelo, hay paz, el amor de Dios. Conocer la adoración a Dios. Aprender a adorar a Dios, a Jehová Dios. Está la comida que necesitamos, el camino que debemos seguir. Bueno, ven que va saliendo de un poquito, nos cuesta un poco, pero... Y bueno, todas esas son riquezas, pero tienen la característica de ser espirituales. Actualmente lo que se mide mucho, y básicamente, y es lo que pregonan en la mayoría de las congregaciones, entre comillas, evangélicas, es ¿qué cosa? Un evangelio de prosperidad. O sea, yo sé que Cristo me bendice porque tengo un mayor sueldo. Sé que Cristo me bendice porque me sanó de la enfermedad que tenía. Sé que Cristo me bendice porque compré la casa que al final tanto deseaba, el Señor me bendijo. Sé que me bendijo porque tengo una frazada este invierno. Bueno, desde lo más humilde no se rían, porque es la realidad. Hay gente que lo padece, no estamos burlando de nadie. Pero ese es el, ¿cómo podríamos decir? El parámetro de medida que tenemos, o que tiene la gente. Acá estamos hablando de otro tipo de riquezas, que tienen que ver en el orden espiritual, que nos han de dar la posibilidad de crecer en la vida cristiana en la medida que vamos entendiendo y nos vamos entregando. Cristo decía, el que amare su vida, y amar la vida, ¿en qué significa? En ocuparse en los placeres de esta vida, en el bienestar de esta vida, en todo lo que hace a nuestro confort, bienestar, salud, felicidad, y en eso vemos la bendición de Dios. Pero eso no lo dice en ningún lugar de la Biblia. Es todo una visión muy terrena, que no está mal, y hay cosas que son lícitas, pero no quiere decir que sean las que convienen. No todo me es, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y Cristo decía, el que ama su vida, la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, este la hallará. Y a veces nos damos cuenta ya casi al final de la vida. Pero cuando uno mira hacia atrás y ve las elecciones que uno ha hecho en la vida, y cuando ha elegido para el Señor y en el Señor, se da cuenta de que si bien uno se ha perdido de cosas materiales, pero no obstante, ha ganado en lo espiritual. Y como decía la hermana de él, bueno, de pronto, hoy a la edad que tengo, encuentro paz,
tengo paz en el corazón, tengo la felicidad de haber hecho lo que, aunque en el momento tal vez no lo entendía del todo, pero el Señor me dio la fortaleza y el auxilio para elegir lo que tenía que elegir, dejar lo que tenía que dejar, aunque en el momento me parecía que era bueno y que era un sacrificio, y tiene que ser así, tiene que ser un sacrificio, pero voy creciendo. Y cuando llego a una determinada edad, tengo una madurez de carácter espiritual que no la tiene alguien que eligió acomodarse en las cosas de este mundo, porque su entendimiento quedó limitado a eso y nada más. Ahora bien, Noemí le había dicho, fíjense en el capítulo 3 de Ruth, versículo 1. Luego de que supo lo que ya quién era su redentor, ahora hay una segunda frase que dice en el capítulo 3, verso 1, y díjole su suegra Noemí, hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? Era una responsabilidad de Noemí el buscar el descanso. Y hay algo importante y muy interesante para aplicarlo, porque Noemí conocía perfectamente lo que se llama la ley del maridaje. La ley del maridaje se resume estaba en la ley también, y era lícito que sea así, y lo habla en Romanos, el capítulo 7, que lo hemos visto la otra vez rápidamente con los hermanos en la reunión de oración. Fíjense, en Romanos 7:2 dice así, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Esto lo sabía perfectamente Ruth, y ahora es esta frase, hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso? Porque ya era libre de la ley del maridaje que la tenía sujeta anteriormente. Tenía toda la libertad de volver a casarse. ¿Por qué? Porque su marido ya había muerto. Entonces, basado en esto, es que le hace esta promesa y esta pregunta, que es una pregunta de carácter, ¿cómo podríamos decir? De promesa también. Era la responsabilidad de Noemí, buscarle una salida, una salvación a ella, buscarle otro marido. Esa era la realidad. Y es también lo que se nos enseña a nosotros, lo bueno que es buscar ese descanso para alcanzar esa potestad que dijimos anteriormente. Porque ahora lo que Dios quiere, y en Romanos así se habla, es la ley de que una vez que hemos sido salvados y hemos sido comprados por Cristo, somos hechos consortes de un nuevo esposo, porque formamos parte de la iglesia. Antes pertenecíamos a otra potestad, la de las tinieblas. Cuando fuimos salvados, el descanso lo encontramos cuando entramos en contacto personal con la palabra y recibimos el mensaje de salvación y creemos en la sangre de Jesucristo como el medio para que alcancemos salvación. E inmediatamente Dios nos arrebata de las garras del infierno, por decir así, y nos pone en un nuevo lugar de privilegio
que es en el conocimiento de Cristo y de la salvación. Y ahora nos une a un nuevo esposo. Como cuerpo de la iglesia, formamos parte de la iglesia y nos pone con un nuevo Reden y el nuevo Redentor, que es Cristo, en este conocimiento. Y nos da descanso. Hay un versículo muy lindo que podemos leerlo en Lamentaciones 3, está después de Jeremías. Lamentaciones 3, son 3 versículos. Es interesante y debemos entenderlo. Fíjense, 3:25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Lamentaciones, después de Jeremías, capítulo 3, verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Ese es el primer versículo. El segundo es, bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Y tercero dice, bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Vemos acá que estos 3 versículos comienzan con la misma palabra, bueno, pero con 3 significados totalmente distintos. Porque el primero habla absolutamente de la bondad de Dios. Al decir, bueno es Jehová, y ninguno hay otro más bueno que Dios. Cuando se acercó aquel joven a hablar con Cristo y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, bueno, hay uno solo, que es Dios. No le negó que él no fuera bueno. Bueno es Dios. A los que en él esperan. Dios es bueno, por eso hay que esperar en él. ¿No? El alma que buscare. El 26. Bueno es esperar. Y acá ya no habla del Señor. Habla de qué. No. ¿Qué significa bueno es esperar? De la actitud. ¿Qué es bueno? Esperar. Todo lo que se hace atropellado no va. ¿No? ¿Cómo? Hay un versículo ahora, no me acuerdo bien cómo es que dice, que el que creyere no se apresure. ¿Qué necesidad hay de apresurarse? Y bueno, sí, pero estoy esto, estoy aquello, me pasa esto, me pasa eso, yo quiero esto, estoy cansada de aquello, quiero lo otro. Y en todo ese trajín, ¿cuántas veces no experimentamos que es bueno esperar? Que nos enseña la palabra. Y el tercer bueno, dice, bueno es al hombre. Y acá, ¿cómo se entiende este bueno? Lo primero dijimos, la bondad de Dios. Lo segundo, la actitud, esperar. Y el tercer bueno, ¿qué significa? Lo que le hace bien. Fíjense la diferencia, Si leemos parece que dijera todo lo mismo, pero no es lo mismo. 1 es la bondad de Dios. 2, la actitud del hombre. Y tercero, lo que le hace bien. Bueno es al hombre si lleva el yugo. Y el yugo no habla de otra cosa que de qué. De cruz. Y si hay algo que en nuestras predicaciones nunca debe ser quitado, es el escándalo de la cruz. ¿Qué es lo que nos diferencia con todo el resto del campo evangélico que no predica sobre la cruz? El escándalo de la cruz. Todo va a ir bien con los creyentes de este mundo, porque hay muchos creyentes, y aún con las denominaciones.
Pero cuando hablamos de cruz, ¿qué pasa? Es un escándalo. La cruz de Cristo es un escándalo. Lo es para nosotros, ¿cuánto más? Para los que ni siquiera quieren saber nada. Por eso en las iglesias denominacionales hay tanta gente. Porque todo lo que se hace no se pone, ¿qué cosa? La cruz. ¿Y la cruz qué es? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bueno es al hombre si toma la cruz desde la mocedad. Si aprende a decirle que no a ese viejo hombre, a aquellas cosas que pueden ser lícitas pero que no convienen, a todo aquello que hacemos sin consultar a Dios y que debemos aprender primero a esperar en Jehová, porque es bueno es al hombre si espera, bueno es al hombre si lleva. La bondad de Dios, la actitud que es buena, que es correcto hacerlo, y lo bien que hace. Eso tenemos que llegar a aceptarlo. Y eran cosas que Ruth iba conociendo y que nosotros debemos conocer, porque estas cosas están implícitas en las experiencias de estos hombres y mujeres de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Porque el propósito del Señor era guiarlos a bendición. Por eso dice, no te tengo de buscar descanso. Y es una pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿No nos tiene acaso que buscar descanso? Es bueno buscar descanso. Para uno mismo. Para el de al lado, para el otro. Descanso. Dice en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué cosa? Cargados o trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo no sé si recuerdan, hace mucho lo enseñé esto, pero esa palabra trabajado tiene un origen, la palabra en sí misma, que venía de una palabra griega, quiere decir tripalium. Y tripalium, ¿qué era? Era un elemento de tortura, era una cruz, era una X con un palo central, 3 palos, uno se enterraba y 2 así, en 2 ataban las manos y en 2 los pies. Y después se tradujo como trabajo. Venid a mí todos los que estáis en esa cruz, que es la del mundo, que es la de la carne, que es la que el mundo puede ofrecer, y que yo ahora os haré descansar, porque nos quita ese pesado yugo y nos invita a llevar otro. Porque luego dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, dice, venid a mí. Si quieren lo leemos, así les queda más grabado. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Repito la misma fórmula. Si alguno lo quiere leer, lo puede leer. Otro hermano o hermana, fuerte y claro. Si puede ponerse en pie mejor, así sale grabado. 11, 28. Vamos, hermano, que la hora se va. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está. Fíjense, en estos 2 versículos se habla del descanso del alma. Primero, cuando Cristo
quita ese pesado yugo, que es un yugo de hierro, ¿eh? Es un yugo de hierro, inquebrantable, el que Satanás carga sobre la vida de las almas. Y él lo puede quitar, porque él rompió con su muerte y su sacrificio todo poder del enemigo. Y ahora, luego de quitar eso, hallaréis descanso, dice. Y os haré descansar. Qué descanso, ¿no? Cuando uno piensa sencillamente, si tuviera que pasar por semejante experiencia de estar así, y que a veces lo estamos, como lo estaba Ruth, en esa condición en que estaba, de pobreza. Ustedes se imaginan que sería lindo para ella tener que estar espigando y trabajando de sol a sol, agachada en el campo, levantando lo que a otros les sobraba, comer de lo que por gracia de Dios le daban y guardar y llevarle a la suegra porque tampoco tenía que comer. Miren la pobreza que se vivía en aquellos tiempos. No comían todo el día, ¿eh? No es como nosotros que hacemos nuestras 4 comidas, el desayuno, la merienda, las colaciones. Eso no existía en aquel entonces. Si comían una vez al día, gracias a Dios. Siempre se dice que las enfermedades eran de los ricachones. El pueblo no era enfermo, se moría de hambre. Pero eran todos flacos. ¿Nunca les llamó la atención los uniformes de los soldados del 1800? Me parecen uniformes de criatura, así chiquititos. ¿Por qué? Porque no comían. Y Ruth pasaba la misma situación. Y comió y se hartó. Y le llevó a la suegra, porque sabía que en la casa no estaba la heladera, el refrigerador rebosante de que a veces se pudre la comida en la heladera y la tenemos que tirar. Mirá, se nos pudrió esto, no lo llegamos a comer. Y ahora es liberada de todas estas cosas y está en estas promesas de Dios. Descanso de ser quitado de ese pesado yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué cosa? Hay otro descanso superior todavía. Esto es lo interesante, ¿no? A veces pensamos que ya el solo hecho de que Dios me perdone los pecados, qué descanso para los que hemos experimentado eso, ¿no? Qué paz que me da. Pero después el Señor nos invita a alcanzar un descanso mayor todavía. Yo puedo descansar sentado en una piedra cuando terminé de trabajar. El cuerpo, sí. Para hacerlo, ¿no? Para poder entenderlo. Pero después me dicen, mirá, acá tenés, me dan un papelito, si tenés para disfrutar, vamos a poner un ejemplo, pero así, al voleo. 3 días en tal lugar donde vas a poder descansar, te sirven la comida, vas a tener pileta climatizada, el blanco de las camas todos los días te hacen la cama, y no tenés que cocinar, no tenés que hacer nada. ¿Es mayor el descanso o no? Una cosa es el descanso de la fatiga del trabajo y otra cosa es un nivel mayor de descanso, donde ya se vuelve placentero. Bueno, Cristo nos ofrece eso, por eso les decía, es Redentor, es Salvador, pero qué bueno es conocer las riquezas, no solamente el descanso de mis pecados. ¿Cuántas veces estamos como Ruth cargados? Porque a veces, aún siendo creyente o pensando que tal vez soy creyente, sin embargo tengo cargas, amargura, raíces de amargura, pesares, dolores, tristezas, sufrimientos, desalientos, desilusiones, tristezas, abatimiento, caído por el piso.
Y en Cristo puedo hallar el descanso de todas esas. No te tengo. ¿Cómo le dice acá? No te tengo. De dar descanso, no te tengo. ¿Acaso que dar este privilegio? Todo eso significa redención. Todo eso implica la palabra redención. Y que Ruth lo habría de encontrar en aquel varón que tenía la capacidad de poder dárselo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Saber que el que ofrece esto tiene el poder, la capacidad, la gracia y el poder de poder hacerlo y de cumplir su palabra. Nadie puede decir que Dios le prometió algo y que nunca se lo cumplió. En todo caso, tiene que ver por qué Dios no lo cumplió. O no será el tiempo, o no es la forma en que debe pedir, o no es lo que conviene. Por ejemplo, mi nieto pide cada cosa a veces y hace cada cosa que la madre se lo tiene que sacar. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque el chiquito quiera, sea lo mejor para él. O si un chico le pide para jugar con fuego, bueno, pero sí, déjalo. No sea cosa que se traume, dale el fuego. Dale los fósforos, pasar el... ¿Se lo van a dejar a ustedes? ¿Por qué? Se les prende fuego el nene, hablemos claramente. Entonces, lo mismo sucede con el Señor, con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas y no las recibimos? Porque pedimos mal. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que pedir lo que conviene y conforme al Espíritu pide por nosotros. Esto es una escuela. Y todo eso se consigue y se entiende en el conocimiento de aquel que nos salvó, de Cristo Jesús, de venir humilde delante de sus pies, ponernos delante de Él y orar. Señor, enséñame a orar, para que pueda pedir como conviene, no como me parece, o como yo creo que me conviene. Porque a veces también eso, ¿no? Señor, te pido que obres de esto para que yo pueda hacer esto, lo otro, porque si tú abres esta puerta, entonces yo voy a poder entrar y hacer aquello. Y ahí va Dios, con todo respeto, ¿no? Corriendo para abrirme la puerta que yo pido que me abra. Absolutamente que no. Cuando Pilato y el otro degenerado de Herodes quisieron pedirle a Cristo cosas porque querían ver los milagros de Cristo, Cristo no se molestó ni en hablarle a Herodes, ni en hablarle. Y así como vino se fue. Tal cosa entonces sucede con todo aquel que pide cosas que Dios sabe que no nos conviene, que no nos sirven o que pedimos mal directamente. Yo me recuerdo en mi juventud y capaz que hasta ahora he pedido cada cosa a veces pedimos, que no somos conscientes de la barbaridad. Como Cristo decía, si supieras lo que pedís, cuando le pedían a aquellos, Señor, te pedimos, a aquella mujer, que mi hijo esté uno a tu izquierda y el otro a la derecha. No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Bueno, aprendamos ahora esta realidad, que en Cristo y en este Redentor, Ruth habría de ser suplida en todas sus necesidades, que Él la enriquecería, hablando totalmente, no solamente riquezas desde el carácter material, que eso viene por añadidura, sino la enriquecería aún espiritualmente
de sanar de todas aquellas heridas que venía arrastrando en su vida. Y que parecía que nadie podía sanarla. Bueno, Dios tiene el remedio. Dios sabe cómo hacer. Y lo puede hacer. Implica entonces no solamente el perdón de los pecados, la limpieza de ellos y la proyección. Ahora, una vez lavado y limpiado, poder servir a Cristo. Hay dos etapas muy importantes que se definen en la cena del Señor y en la experiencia del creyente. Una es pedir perdón por los pecados. A veces pedimos perdón por los pecados de memoria. Señor, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Bueno, tendremos que aprender a hablar más detenidamente sobre cada pecado en particular. Y luego, ser lavado de esos pecados. Señor, lávame de mis pecados, límpiame este pecado, para que no lo vuelva a cometer más. ¿Y ya está listo? No. Ahora, lavado y limpiado y perdonado, a servir. Señor, acá estoy. ¿Para qué me quieres? ¿En qué puedo servir? A veces pensamos que la utilidad es solamente ser lavado y limpiado. Pero después viene la cruz del servicio. Obediencia. Obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No debemos hacer confusión, sino distinción de las cosas. Vuelvo a repetir, una cosa es ser lavado, limpiado y perdonado, si confesamos, por supuesto, y otra cosa después es presentarme para el sacrificio, para el servicio, para sufrir por Cristo, para negarme por Cristo. ¿Está? Porque no es ninguna, ¿cómo podemos decir? Es como si nosotros viniéramos todos mugrientos, sucios, y quisiéramos hacer algo que requiere absoluta limpieza. Y bueno, pero vengo para servirte, Señor. Bueno, pero andá, o como yo les dije esta mañana a los chiquitos que iban a ayudar, ¿no? Primero las manos, por favor, porque ya se querían sentar todos a trabajar. Bueno, primero las manos al piletón. Hay que lavarse. Y después servir. Porque el pan que vamos a dar tiene que estar limpio. Y es lo que sucede en nuestras vidas, y es lo que podemos obtener de Cristo en nuestras vidas para tal cosa. Otro aspecto, que tal vez eso lo vamos a dejar para la tarde, porque ya no vamos a poder llegar, pero lo importante de esto es que querramos compartir estas riquezas y esta posición que tenemos en Cristo Jesús. El descanso que yo tengo, primero lo tengo que obtener yo, para después poder ofrecer a otro descanso para su alma. Difícilmente tenga virtud la palabra que yo le dé a otra persona si esa palabra no fue virtuosa en mi vida primeramente. ¿De qué le voy a hablar a alguien? Mirá, vos tenés que acercarte a Dios, buscar a Dios, y resulta que yo no lo hago. Lo repito porque lo escuché a mi mamá, a mi papá decirlo, lo dice el pastor, bueno, es lo que hay que decirle, pero la verdad que no sé. Bueno, ¿por qué no experimentarlo primero para que después cuando voy a decirle al otro, lo diga en base a la experiencia personal? ¿Te puedo hablar de mi Redentor? Porque me redimió. Te puedo hablar de mi Redentor porque es mi Salvador. Pero aparte te puedo hablar de mi Redentor por los bienes que me da, por el entendimiento que me da, por las bendiciones que recibo.
Tal vez estoy pobre desde el punto de vista económico y Dios quiere que esté así. Porque en ningún lugar de la Escritura dice que todos los creyentes tienen que ser millonarios. En ningún lugar de la Escritura. En el tiempo de Jesucristo había muchos pobres y aún el mismo Señor dice que siendo rico se hizo ¿qué cosa? Pobre. Para que nosotros en su pobreza, ¿qué cosa? Seamos enriquecidos. ¿Y enriquecido en qué sentido? ¿En el carácter económico? No. Después, si el Señor nos quiere dar bienes, bueno, gracias a Dios. Pero sabremos también ubicarlo para que eso no se convierta en un Dios en nuestra vida, sino que se constituya en un elemento para el servicio de Jesucristo. A veces no pensamos eso. Yo me acuerdo siempre el hermano Marino, Juan Pedro Marino, ¿no? Que fue instructor en la escuela bíblica por muchos años, siempre nos decía esto. Pedimos al Señor prosperar, y es bueno. Pedimos al Señor tener un buen título, y es bueno. ¿Pero con qué propósito? Que sea para que yo sirva mejor al Señor. Si gano más dinero, para que trabaje menos. ¿Pero para qué? ¿Para que esté sentado panza arriba en mi casa con los pies arriba y no? Que que trabaje menos, que gane más, para tener más tiempo para servir al Señor. Somos llamados a esto. Hermanos queridos, bueno, este es el escándalo de la cruz. Escándalo quiere decir una palabra muy clara. ¿Qué quiere decir escándalo? ¿Qué quiere decir escándalo? Tropiezo. Escándalo quiere decir tropiezo. Yo 2 por 3 me estoy tropezando. Como camino mal, con el tema de las caderas, arrastro mucho los pies. No tanto. Y 2 por 3, ay, cómo me sacude todo. El tropezar. Bueno, la cruz de Cristo es un tropiezo. Por eso decimos el escándalo, que quiere decir tropiezo, de la cruz. Y este es un tropiezo. Todo lo que tenemos que dar cuando conocemos al Redentor. No es ponerse la camiseta, sonríe, Jesús te ama. Es lindo llevar esa camiseta. O similares. Al que lo quiere. Bueno, hermanos queridos, que el Señor nos ayude y nos bendiga en estas enseñanzas que, como les decía al principio, son difíciles de entender. Que el Señor nos ayude en la segunda parte. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.